Bueno, bienvenidos a este espacio que se llama Dudas Cristianas para mi padre. Es un espacio que, como su nombre lo indica, son dudas para mi papá, que está aquí conmigo. Les habla Santiago Quiseno y estoy junto con mi padre, Gilberto Quiseno. ¿Cómo quiere que lo presentemos? ¿Como pastor? ¿Como líder? Como quieran, líder espiritual, pastor, misionero. Bueno, él es Gilberto Quiseno y lleva como misionero, como líder espiritual, aproximadamente ¿cuántos años? 40 años en el ministerio. En el ministerio, 40 años. La idea de este espacio es resolver las dudas que yo tengo referente al mundo cristiano con la experiencia de mi papá, que por eso está acá, que con su experiencia y conocimiento nos va a ayudar, espero que también a ustedes, a resolver muchas dudas que tenemos. Bueno, yo quiero que hablemos de algo que me está preocupando y es qué pasa hoy en día con la iglesia. Bueno, hay un problema muy grande con la iglesia hoy en día porque el verdadero cristianismo, que es el cristianismo de la época de los primeros apóstoles, prácticamente ha desaparecido. Uh-huh. Porque desafortunadamente las iglesias tienen un evangelio muy light para la gente. Y no solo eso, sino que no les enseñan a vivir la vida cristiana en la forma como debe ser. Es decir, siguiendo el ejemplo de Cristo. Cuando usted habla de Evangelio Light, ¿a qué se refiere con Evangelio Light? ¿Cómo lo podría definir? Bueno, es un evangelio muy, digamos, como para que la gente viva o escuche más bien lo que quieren oír o lo que quieren escuchar. Uh-huh. Lo que supuestamente a ellos les pueda interesar. Pero no les enseñan realmente cómo se debe enfrentar la vida cristiana y cómo se debe vivir la vida cristiana. Entendiendo que el ejemplo máximo a seguir es el Señor Jesucristo. Jesucristo es el verdadero cristianismo. Sí. Es el evangelio. Si usted va desde Mateo hasta Juan, ahí está todo. La forma como el Señor Jesucristo vivió, de la manera como Él se relacionó, las cosas que hacía, su día a día, su agenda diaria. Es un ejemplo muy sencillo y demasiado práctico para seguir. De hecho, la vida de Jesús fue muy sencilla, más sencilla de lo que uno se puede imaginar. El problema es que el cristiano o el cristianismo ha tratado de ponerle como una especie de un ropaje místico, fanático, religioso, extremista, legalista al cristianismo. Y el verdadero cristianismo no es nada de eso. Es que el ejemplo de Jesús es simplemente observarlo en el día a día. Uh-huh. Por ejemplo, como él mismo dice, ejemplo os he dado. ¿Qué hacía él? Lo primero que hacía era cuando se levantaba, dice que se iba a un lugar desierto, estando muy oscuro, uh-huh, y oraba. El éxito del Señor Jesucristo era eso, la oración. ¿Por qué? Porque con la oración se llenaba del Espíritu Santo, del poder y de la unción de Dios, para luego laborar durante el día, haciendo milagros, prodigios, señales, realizando operaciones de poder, predicando, enseñando y lleno de amor. Uh-huh. Si uno no se habilita y si uno no se capacita o si uno no se llena de ese Espíritu Santo de Dios, es muy difícil vivir la vida cristiana, porque la mayoría de la gente quiere vivir la vida cristiana, pero por su propio esfuerzo o simplemente por lo que los líderes le digan que hay que hacer. Y ese es un error garrafal. Entonces, también pues la duda que yo tengo es porque pues estoy viendo hoy en día las iglesias que se están formando mucho. O sea, cada vez son más académicas, cada vez son más de teología, por ejemplo, que dicen ser como enseñar la verdad y comenzar a tocar temas baristas como muy concretas. ¿Qué está pasando en las iglesias? ¿Por qué se volvió o se hizo un vuelco tanto a lo teológico o a lo formativo? ¿Y cómo volver a lo sencillo, a la vida de Jesús, a la vida cristiana? Ahora, es necesario formar a la gente, enseñarle, pero las cosas básicas, fundamentales, para que las ponga en práctica. Pero desafortunadamente muchas iglesias se llaman reformadas y quieren profundizar y tener mucho conocimiento de la letra y posiblemente hacer estudios demasiado sistemáticos, pero no lo experimentan. Yo recuerdo hablando con un periodista que él me hablaba y me decía, no, es que yo estoy en una iglesia reformada y estamos profundizando mucho en la palabra de Dios, pero tú oras y te arrodillas y eres lleno del Espíritu Santo. Ah, que no. Y entonces, ¿qué cristianismo es ese? La letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. Uh-huh. Eso Jesús fue muy claro y muy enfático cuando les dijo a los discípulos, no han sido capaces ni siquiera de velar una hora conmigo
velad y orad para que no entréis en tentación. La clave del cristianismo está en la oración, pero una oración sincera y una oración que verdaderamente llegue a Dios. Porque existen miles de oraciones. Usted se puede inventar muchas oraciones, usted puede orar de muchas formas, de muchas maneras, pero la oración que toca el corazón de Dios es la oración que sale de mi corazón. Es una oración sincera, no es una oración de labios para afuera. Por eso el mismo Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Eso me parece muy interesante, porque si volvemos al tema de las iglesias que buscan más una formación tipo académico, la pregunta es, ¿para qué lo están haciendo? ¿Para honrar a Dios o para honrarse a ellos mismos? Bueno, desafortunadamente muchas personas, no todas, alimentan su ego, su intelectualidad, posiblemente para discutir o para creerse en más que los demás, o creerse en superiores, o que saben más que los otros, o que tienen un título de teólogos o magíster en teología. Y entonces sacan a relucir esos cartones como si eso fuera la verdadera vida cristiana. Y eso no es, porque usted puede aprender mucho y conocer mucho de Biblia. De hecho, la Biblia, Satanás sabe más de Biblia que nosotros, pero no es cristiano, ni tampoco vive la vida cristiana. La cuestión es que si usted va a profundizar, no es tanto como para enorgullecerse, envanecerse, o para discutir, o para creerse más que los demás, sino para aplicarlo a su vida. Porque también hay otro problema del cristianismo, y es que la mayoría de la gente que tiene demasiado conocimiento siempre está mirándole los pecados a los demás, juzgándolos, criticándolos, señalándolos, condenándolos, porque se creen superiores, como los fariseos de la época de Jesús. Totalmente. Se creían que sabían más que Jesús y eran señaladores, enjuiciadores. Jesús mismo se los dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, raza de víboras, ciegos guiando ciegos. Porque creían que tenían el conocimiento y que tenían el poder superior a los demás. Claro, no es que sean todos, pero hay varios pastores o líderes cristianos que entre más conocimiento tengan, más se aprovechan para abusar de su poder. Como decir, yo sé esto, yo tengo más autoridad porque yo tengo más conocimiento teológico. Pero viendo lo que estamos hablando, podemos deducir que el problema de la iglesia es el ego. Pero y no solamente eso, porque no solamente, digamos, es el ego como tal, sino que creen tener la verdad revelada y que lo que ellos digan es así y nadie se los puede discutir. Creen que son iniciados, que están iluminados por encima de los demás y que por el simple hecho de tener un título, haber estudiado en una universidad o un magíster en teología, alguna cosa, entonces ya creen que saben más y que por ese simple hecho pueden aplastar a los demás con sus argumentos. Papá, ese tema en específico siento que es muy importante para saber lo que está pasando hoy en día en la iglesia, porque como usted decía, las razones que tiene cada uno cree tener la verdad absoluta. Y cuando se encuentran dos verdades absolutas, según su razonamiento, comienzan las divisiones. Entonces cae uno en el juego de razonamiento y, por ejemplo, yo digo, no, es que esto es A. Y usted me dice, no, eso no es A, esto es B. Y comenzamos a pelear por cosas innecesarias que no valen la pena, que no es lo que justamente haría Jesús. Eso está pasando y pasa todos los días, precisamente por el mismo ego, ¿no es cierto? Sí. Pero la Biblia es muy clara cuando dice, es necesario que Él crezca y que el yo, el ego, mengue. Hay que dejar que Cristo crezca en mi vida y que sea el Espíritu Santo el que me guíe, no mis razonamientos, mi capacidad intelectual, mi forma de pensar o mi estructura intelectual, no. Yo creo que ahí el cristianismo está demasiado errado y está llevando a la gente prácticamente a un despeñadero. Si no se le enseñan las cosas básicas y fundamentales que son lo más importante dentro del cristianismo. Yo recuerdo un caso de un misionero que era profesional, que era muy educado, que tenía mucho conocimiento y una facundia y una forma de expresión oral extraordinaria, y lo mandaron a dirigir una iglesia y esa iglesia se vino al piso y mandaron a una persona que ni siquiera tenía bachillerato, no había terminado el bachillerato siquiera, apenas tenía la primaria,
pero era un hombre de oración, y lleno del Espíritu Santo, y esa iglesia se llenaba. Ujú. ¿Por qué? Porque es que la gente lo que busca es eso, es vivir la vida cristiana más que oír, porque la gente no tanto quiere oír de Cristo, sino ver a Cristo. Exacto. Ver a Cristo, que le muestren a Cristo con su estilo de vida, con su testimonio, con su forma de ser. Y ahí eso solamente se puede lograr en oración y lleno del Espíritu Santo, porque la misma Biblia lo dice. Dice, la carne es débil, el Espíritu está dispuesto, pero también dice que el Espíritu de Dios es el que nos guía a toda verdad, es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. El Espíritu Santo es el que me lleva al conocimiento verdadero de Dios. ¿Y cómo se da cuenta uno que está cayendo en eso? O sea, ¿cómo hay síntomas o hay como maneras de ver que yo Es facilito. Sí, ¿cómo Facilito. Volvemos a lo que decía al principio. Jesús le dice a los discípulos, no han sido capaces de velar conmigo 1 hora. Es decir, no les pidió más, no les pidió 3, 4, 5, 6 horas, que sería genial. Uh-huh. Pero ¿dónde se da cuenta usted que no está bien? Cuando no está orando. Si usted es una persona que no está orando, olvídese. Puede tener mucho conocimiento, leer mucha Biblia, hacer muchos cursos de capacitación, de formación espiritual y leer, escuchar audios, ver YouTube, estos mismos podcasts, pero si usted no está orando y no está buscando a Dios como debe ser, pues lógicamente su vida cristiana no está progresando. Así de fácil. O sea, ese es el termómetro número 1, la oración. Pero ahí mi pregunta es, ¿toda oración vale? Porque hay gente que ora, y como estamos hablando de la gente que cree que lo está haciendo bien, porque sabe Biblia, porque estudia la Biblia, porque conoce de pe a pa toda la parte teórica de la Biblia y se encarga solamente de pedir, porque dice, yo hago todo bien, yo no necesito transformarme ni cambiar. Lo que yo necesito es que Dios me dé porque me lo merezco. Entonces mi pregunta es, ¿toda oración vale? Ahora, la oración, o sea, que hay muchas clases de oraciones. Sí. Hay una oración de intercesión, hay oración de alabanza, de adoración de petición, oración de agradecimiento a Dios. Bueno, muchas clases de oraciones. Pero la oración normalmente siempre debe tener algunos elementos que son básicos, que son claves, que hay que saberlos usar. Porque a veces uno ora creyendo que está orando bien y resulta que esa oración está llegando al techo nomás, no llega al cielo. Entonces lo que tenemos que hacer es primero, como dice la Biblia, ¿no? El mismo Padre Nuestro lo expresa, ¿no? La oración va al Padre, ¿sí? En primer lugar. Segundo, usted tiene que involucrar fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Tercero, su oración tiene que ver con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, con un corazón limpio, porque dice que la oración, si no tiene un corazón limpio, no puede llegar a Dios. Es muy importante esto que Pau usted dice acá, porque la gente cree que está orando bien, que lo hace bien, pero siento que la oración, justamente cuando uno se arrodilla, uno se está humillando delante de Dios. Está diciéndole, yo no puedo. O sea, el mensaje de arrodillarse es humillación, es humillarse delante de Dios. Y la gente puede que se arrodille físicamente, pero no está arrodillando su corazón. ¿Y cómo hace uno para entender o para tener una alerta de decir, ojo, estoy cayendo en esto, de que creo que estoy orando bien, pero no estoy yendo al lugar de la oración a transformar mi vida, a cambiar mi vida? ¿Cómo puedo yo reconocer si lo estoy haciendo mal o bien? A ver, porque mucha gente cree que tiene derechos ante Dios y le exigen. Resulta que las oraciones no solamente deben tener fe, no solamente deben tener un corazón sincero, contrito y humillado, sino que también deben estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque muchas veces uno ora casi que como creyendo que Dios es el genio de la botella y que Él simplemente me tiene que cumplir o suplir mis deseos o mis caprichos o lo que yo le pida, como si Él fuera mi esclavo, mi secretario o mi asistente. Y Dios no es nada de eso. Entonces mucha gente ni siquiera ora conforme a la voluntad de Dios.
sino conforme a su propia voluntad, como a sus propios criterios, como dice la Biblia. Que ustedes no tienen porque no piden, pero cuando piden, piden mal, piden para sus deleites. ¿Y cómo orar bajo la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios que yo le diga? La voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Y dónde está establecida? Pues lógicamente en la Biblia. Para eso es que sirve el conocimiento bíblico. Ahí sí, para saber cuál es la voluntad de Dios. Para aplicarla a mi vida. Para aplicarla a mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere en verdad? Por ejemplo, si usted va a la Biblia, en la Biblia hay muchos ejemplos de oración. Y un ejemplo de oración de humildad es cuando él habla de aquel samaritano, ¿sí? Y aquel maestro de la ley que estaban ante Dios orando, y el uno le decía, yo no soy como este, sí, este es un pecador, en cambio yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, mientras que el que estaba arrodillado, que era un extranjero, decía, ten compasión de mí que soy un hombre pecador. Eso es humillarse, eso es reconocer que yo tengo debilidades, es reconocer de que yo no soy un plus ultra, es reconocer de que yo no tengo el conocimiento total de Dios, es reconocer de que necesito de Él, entonces, que no tengo las fuerzas suficientes y la capacidad suficiente. Lo que debemos es humillarnos y reconocer que no somos nada sin Dios. Es que eso está en la Biblia, en Juan, en el capítulo 15, el versículo 5, Jesús dice, separados de mí nada podéis hacer, sin Él no somos nada, y sin su palabra tampoco. Entonces, para yo orar, yo debo utilizar lógicamente los principios establecidos, los parámetros establecidos, y orar conforme a lo que está establecido dentro de la voluntad de Dios, como dicen en la primera epístola de Juan, el capítulo 5, cuando dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, mucha gente no ora conforme a la voluntad de Dios. En cierta ocasión un hombre me dijo, es que mire, esta situación política que se está viviendo, yo debería armarme un grupo y ir con armas a pelear contra el gobierno. Señor cristiano. Sí, entonces yo le digo, ¿usted cómo se le ocurre eso? Pero Dios no dice pues que Dios nos respalde y que va adelante y nosotros como poderosos gigantes. Entonces yo le dije, sí, pero es que usted tiene que orar conforme a la voluntad de Dios, no conforme a su voluntad o a lo que usted quiere hacer. Entonces, muchas veces la gente en su desespero puede ser, o en su mentalidad creen que debe ser así como ellos creen o piensan. Muy peligroso ese tipo de personas. Bueno, y todos caemos en lo mismo también, porque usamos la Biblia según lo que nos conviene. Usamos la Biblia según nuestros propósitos, según nuestra voluntad, no la voluntad de Dios, como este señor que me cuentas, que él dice, no, es que la voluntad de Dios está en la Biblia, y la Biblia me dice que me va a respaldar. Entonces yo me voy a armar. Y entonces uno puede caer en ese error de decir como, listo, es la voluntad de Dios, pero uno está viendo con sus propios ojos lo que Dios le está diciendo a uno transforma lo que Dios le dice y lo tergiversa para hacer nuestra voluntad. Y volvemos a lo mismo, eso es puro ego. Caemos en el mismo ego, ¿no? Es que el cristianismo, desafortunadamente el cristianismo se vive así hoy en día. La gente coge pedazos que les favorece, como especie de deshojando margaritas, ¿no es cierto? Esto sí me gusta, esto no me gusta, con esto sí estoy de acuerdo, con esto no estoy de acuerdo. Pero esto, o sea, como que usan el ego, es el ego mismo. Lógico. O sea, como que usan las cosas que les sirven para sus propósitos. Muchos, no todos, pues, pero son poquitos. El porcentaje de la iglesia cristiana que ora conforme a la voluntad de Dios son más bien poquitos. Y no porque, digamos, porque sean personas malas, sino muchas veces por ignorancia, por falta de conocimiento, porque creen que es así, porque a lo mejor les enseñaron de esa manera, ¿verdad? No lo hacen como de mala fe, digamos como este mismo Señor lo decía. Pero es que si la Biblia dice que Dios va delante de mí como poderoso gigante y que Él me protege, sí, pero tú tienes que ser basado en la voluntad de Dios, no en tu voluntad, en lo que vos quieres hacer. Entonces, desafortunadamente, muchos cristianos, vuelvo a repetir, tratan de coger a Dios y torcerle el brazo para que Dios haga lo que ellos quieran que haga. Tremendo. En su favor. Y eso no es así. Es que es tremendo, y es muy difícil. Lo digo personalmente, o sea, por mi caso,
que yo no quiero cambiar. Yo no quisiera cambiar, no quiero que me toquen el ego. Yo como estoy me siento cómodo y me siento bien. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, ¿qué es lo que me está pasando? Cuando uno se encuentra con Jesús, uno escucha la voz de Dios y Dios le dice a uno, es que debes cambiar, te debes dejar transformar, debes vivir como yo viví, le dice Jesús a uno. Debes vivir como yo viví. Y cuando me pasa un momento de crisis, una situación de crisis en el carro o algo en el trabajo, ¡pum! Me llega a la mente es, ¿y cómo actuaría Jesús en este momento? Y ya uno comienza a pensar, es como, ¿cómo actuaría Jesús? Pero es muy difícil como uno querer cambiar o querer entrar en esa zona de que Dios lo transforme a uno y que Dios lo trate a uno, porque la verdad, a mí personalmente me cuesta cambiar porque uno se siente cómodo como está. Recordemos que lo que Jesús siempre expresó en su palabra es morir al yo, al ego. Uh-huh. Y el ego tiene que morir todos los días. Y por eso cada día es un día diferente. Como una película. Si usted no puede decir, el lunes voy a humillarme delante de Dios y voy a morir, el ego va a morir conmigo el lunes, pero el martes no, ni el miércoles, ni el jueves. Entonces tiene que ser todos los días, porque esto es de todos los días. Es un empezar diario. ¿Por qué son todos los días y no solamente una vez, por ejemplo? Porque la Biblia dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y su fidelidad cada noche. Y cada día trae su propio mal. Dice mismo Jesús, cada día trae su propio afán. Entonces, yo no puedo acumular. Yo no puedo acumular ni siquiera perdones de pecados. Yo no puedo decir, no me voy a confesar dentro de 20, 30 días. La confesión debe ser como una respiración espiritual. Es decir, debe ser continua, debe ser automática, inmediata. Y también nos hace ver como que somos humanos, o sea, como que no somos perfectos. Así es. Porque pensamos que vamos a orar una vez y ya pedí perdón y ya me humillé y el otro día ya estoy bien, cuando no, siempre fallamos. O sea, es por la misericordia de Dios, pienso yo. O sea, nosotros no merecemos absolutamente nada de Dios. Nada. Dios nos ha dado, ¿por qué? Por misericordia. De hecho, ya nos dio todo. Lo que pasa es que nosotros no nos hemos apropiado de eso. ¿Por qué no nos hemos apropiado? Por lo que decíamos ahora. La oración es la clave. ¿Por qué? Porque, bueno, usted dice, bueno, yo ya oré, uh-huh, pero ¿oró cómo es? La pregunta, ¿no? Uh-huh. Vemos que el publicano y el fariseo, era el publicano, ya he dicho el samaritano, el publicano y el fariseo eran personas que estaban orando. Sí. Pero ¿cuál oración fue la que tuvo efectividad? No fue la del fariseo, sino la del publicano. Entonces, no es que el fariseo también oró. Sí, el fariseo también oró. También habló con Dios. Y habló con Dios, pero ¿en qué términos? Es que yo soy mejor que este. Es que yo sí hago esto. Es que yo sí soy mejor que todos. Como lo que hablamos de las iglesias. ¿Que esa oración va a llegar a Dios? No, y el mismo Jesús lo dice. No, esa oración no llega a Dios. Porque no es conforme a la voluntad de Dios. Porque no está conforme a los principios, a los parámetros, a la voluntad de Dios. Entonces, y no solo eso, hay una cosa que es importante que la gente debe saber. Y es que cuando volvemos a lo que decíamos, Jesús le dijo, no han sido capaces de hablar una hora. Si nosotros oráramos siquiera una hora diaria, es posible que usted a la semana no vea mayor cosa. Pero a medida que usted lo va haciendo, su vida va cambiando. Uh-huh. Usted va siendo transformado, como dice en Efesios, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, el que inició en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, es el Espíritu Santo el que va, a medida que yo voy orando todos los días, una horita, dele, todos los días, una horita, todos los días, una horita. Va pasando un mes, 2 meses, y usted va a empezar a cambiar su mentalidad, su actitud, su comportamiento. Usted va a empezar a ver las cosas de otra manera, la gente de otra forma, las situaciones adversas las va a ver de otra manera. ¿Por qué? Porque ya está siendo lleno, controlado, habilitado por el Espíritu Santo. Esa es la clave del cristianismo. O sea, no hay más el quick del asunto es ese. Es la oración. Y una oración eficaz, porque la Biblia habla de eso, ¿no es cierto? La oración eficaz del justo. ¿Y qué dice eficaz? ¿Qué quiere decir eficaz?
Es una oración contundente que verdaderamente tiene los elementos necesarios para que llegue a Dios. Ya dijimos algunos elementos, porque son más, pero son 3 que son claves. ¿Cuáles son? ¿Cierto? Repite, por favor. Y son un corazón contrito y humillado, o sea, pedir perdón y decir, Señor, perdóname, humillarse delante de Dios. ¿Sí? Segundo, orar con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y tercero, usted tiene que, decíamos ahora, orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay más elementos, claro, hay muchos más elementos dentro de la oración, pero estos son claves. Dijimos que otro elemento era orar al Padre en el nombre del Señor Jesucristo, que es como la rúbrica con el poder y la unción del Espíritu Santo. Entonces, ¿sí? me Ahora, el hecho de que usted pida, porque he oído mucha gente que dice, no, es que yo no le pido nada a Dios. Error. Eso es un error. Porque el mismo Señor Jesús dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. La Biblia dice, todo lo que pidan oración creyendo lo recibiréis. La Biblia dice en Marcos 11:24, todo lo que pidan oración creed que lo recibiréis y os vendrá. La Biblia dice que debemos pedir. Y habla de una viuda que fue y que le insistió a un juez injusto, y al último el juez injusto le dijo, yo tengo que quitarme de encima a esta mujer porque me va a enloquecer. Se va a colmar mi paciencia. Porque era una mujer que insistía con la oración. Porque mucha gente dice, no, pero es que yo siempre orar lo mismo. Pues la Biblia dice que en Getsemaní Jesús oró 3 veces y oró, dice ahí claramente, lo mismo. O sea, lo mismo que hizo en la primera oración, hizo en la segunda. ¿Sí? Sí. O sea, oró lo mismo. Y no se preocupe si usted ora lo mismo. Lo importante es que usted ore. Porque a medida que usted ora, usted se va no solamente habilitando de Dios, de su palabra, del Espíritu Santo, y la oración va siendo transformada cada día. Pero no por usted, sino por Dios mismo. Exacto, o sea, de acuerdo. Uno puede pedir, pero siguiendo los pasos anteriores que usted dijo. Lógico. Porque yo no puedo pedir, por ejemplo, Dios, yo quiero un avión en el patio de mi casa. ¿Para qué? Primero, porque no cabe, ¿verdad? ¿Y para qué la vas a usar? O sea, exacto. Y nunca lo va a obtener. Puede orar 1000 años. Jamás se lo va a dar, porque primero no cabe en un patio de la casa. Y segundo, ¿para qué? O sea, y mucha gente pide cosas que al otro día ya no quiere. Y mucha gente pide cosas para vanagloriarse o para ufanarse o para... No conforme a la voluntad de Dios. O para mostrarse. Entonces quiere un carro Mustang, no sé qué color tal. ¿Pero para qué? Pero ¿cuál es el objetivo? O sea, no sé. Bueno, puede pedirlo, pero igual, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere hacer con eso? ¿Y qué es lo que usted desea con eso? Sí, o sea, por ejemplo, es una cosa muy diferente pedir como, Señor, te necesito un avión para transportar, o sea, comenzar a trabajar por ese avión, pero con un objetivo... lógico, o sea, con un objetivo claro de su trabajo, o su labor, o lo que necesita. Sí, o sea, el problema no es las peticiones, digamos, como tal, sino cuál es el objetivo que va a usar usted esto. Usted puede pedir $1 millón, pero ¿para qué? ¿Para gastarlo en licor, en juerga, en fiesta? ¿O para sacar adelante a su familia, montar un negocio y ayudar a otros? Ya eso es otro cuento. Cuando hablamos de la oración antes, que hablamos de esos puntos importantes, se viene a la mente a Jesús el momento que él iba a morir. Cuando él fue a orar y entró, ¿cuántas veces? 3 veces a orar. 3 veces. 3 veces a orar. O sea, como que él no sentía que estaba listo y tenía que volver a orar. Tenía que volver al mismo lugar a orar. Entonces me imaginaba todo eso, porque la oración era justamente antes de morir. Imagino que él no quería morir y le costaba como esa decisión. Pero tenía que ir a donde Dios, a orar con Dios, a humillarse delante de Dios y a entender la voluntad de Dios con él. Y eso lo que me hace pensar es que uno no lo va a hacer como Jesús. Uno siempre va ahora y se va. Pero uno no va a transformarse en medio de la oración. Porque es que transformarse duele. O sea, transformarse duele. Humillarse duele. Cambiar cosas de la vida duele. Porque cuando la gente más se enoja con uno es cuando uno le toca el ego. O cuando uno dice, no, es que mira, no me gustó esto que hiciste. La gente no le gusta nada que lo señalen ni que
ni que los corrijan, porque cada uno está en su ego, cada uno siente que lo está haciendo bien, que lo hace bien. Pero Jesús nos enseña a que es en medio de la oración y en medio de humillarse delante de Dios que uno se transforma y uno ya comprende y entiende como qué es la voluntad que Dios quiere con nosotros y para qué nos quiere usar o qué quiere hacer con nosotros en nuestra vida. Y eso es lo que siento que nosotros a veces no entendemos. Nosotros vamos a orar como tal, oramos, nos arrodillamos, creemos que estamos haciéndolo bien, hacemos todo bien, pero no hay una transformación. Y eso es lo que siento, volviendo al inicio de lo que estamos hablando, que la gente no está transformada en Cristo, la gente no está viviendo como Jesús, porque no salen de la oración transformados como Jesús sí lo hacía. Jesús no dejaba de orar hasta que Él se transformara y entendiera la voluntad de Dios. Y se puede demorar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, lo que se necesite orar para que cuando uno entienda lo que debe hacer y lo que debe cumplir, lo comprenda uno en medio de la oración, hablando con Dios. Porque solamente hablando con Dios es que yo puedo sentir la transformación del corazón al humillarme y a reconocer que yo no soy capaz, que estoy acá por la misericordia de Dios, que estoy acá porque Dios me trajo a este lugar y Dios me ha dado todo. Dios me lo ha dado todo. Pero aquí estoy en este lugar, pidiéndole a Dios que me transforme, me cambie, y diciéndole que yo solo no soy capaz, que no soy nadie sin Él. Y pienso que eso es lo que deberíamos hacer nosotros como cristianos, es ir, orar, humillarnos delante de Dios, entender en la oración su voluntad con nosotros, entender como esa comunicación y de ahí salir transformados y de ahí vivir como Cristo, dejando el ego ahí en ese lugar y permitiendo que Cristo viva a través de nosotros conforme a la voluntad de Dios. Y por eso es que la iglesia no tiene poder, porque como no oran como debe ser, con la contundencia y con la forma como debe orar, entonces se pierde la unción y el poder que se necesita, digamos, para vivir la vida cristiana. Entonces, lo que decíamos ahora, si usted ora hoy 1 hora, mañana otra hora, así sucesivamente, eso es imperceptible, o sea, usted no lo va a notar ahí mismo, porque es otro problema del cristianismo. El cristianismo se está acostumbrando a que todo tiene que ser ya. Rápido, o sea, inmediato. Rápido, inmediato, como un control remoto. Y así no es, con Dios no es así. Es un proceso. Por eso es un proceso que requiere tiempo, requiere sacrificio, digamos, espiritual, donde usted tiene que doblegarse, arrodillarse, sacrificar su carne, doblegar su carne, su ego, su yo, sus criterios personales, sus razonamientos. O sea, eso es una cosa brava, claro, digámoslo así, no en el aspecto, sí, no es fácil. En el aspecto en que eso no es fácil. Y por eso cuando uno va al tabernáculo de reunión, usted ve que aparece primero el atrio donde se sacrificaba la carne, se sacrificaban los animales, ¿verdad? Y es lo primero que usted tiene que hacer. Usted tiene que pedir perdón a Dios, doblegar su cerviz, doblegar su ego, su yo, sacrificar su carne ahí, casi que enterrarla, digamos, enterrar el ego, el yo. Y después viene la limpieza, que ¿se acuerda que estaba ahí la fuente de bronce, que eran unos espejos donde se lavaban los sacerdotes las manos para estar limpio y poder entrar al lugar santo? Igual, usted entonces tiene que limpiarse, pidiéndole perdón a Dios por todos sus pecados. Y entonces sí va a poder entrar no solamente al lugar santo, sino al lugar santísimo, donde está la gloria de Dios, que por cierto, muy poquitos. El porcentaje que entran al lugar santísimo son contados casi que con los dedos de la mano. La mayoría de gente entra solamente hasta el lugar santo. Ahí donde usted dice a pedir y a rogar, y bueno, sí, pero en realidad para ya experimentar la presencia, la unción de Dios, la gloria de Dios en mi vida, el poder y la unción del Espíritu Santo, es entrar al lugar santísimo. Y por eso una oración cortica no da abasto, porque los sacrificios que se hacían en esa época no los hacían en un segundo, eso se demoraba, todo ese ritual era demorado. Ahora espiritualmente igual, se tiene que usar un tiempo dedicado para pedir perdón y para sacrificar su carne y para sacrificar su ego, y luego así entrar al lugar santo y después al lugar santísimo, donde está la gloria de Dios, donde está la presencia de Dios, del Espíritu Santo se manifiesta con poder en su vida, y es donde se empieza a salir transformado.
no porque usted quiera o dijo, no, yo ya salí transformado. No, es porque Dios mismo lo va a hacer. Exacto. Y volvemos a lo mismo. No, es que no lo va a transformar de una vez por todas, totalmente. No, eso es un proceso. A mí Dios va limpiando, quitando esto, quitando aquello, quitando lo otro, quitando palabras, actitudes, comportamientos. Es un proceso que Dios mismo va actuando en su vida y va limpiando. Pero eso solamente puede hacer en oración. Usted no lo puede hacer no puede ir a una carnicería o a un supermercado a pedir que le den un poquito de unción o de poder del Espíritu Santo. Eso no lo consigue usted en ninguna parte. Y nadie se lo puede dar, ningún ser humano le puede decir, yo se lo doy. No, solo Dios lo puede dar y solo lo puede hacer usted en oración y con una oración eficaz, una oración sincera, una oración que vale la pena, una oración que está establecida en la palabra de Dios. Digamos, pedir perdón, limpieza, morir al ego, fe y de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces todo eso es lo que le hace falta a la iglesia. Totalmente, o sea, porque fuera de eso, la mayoría de los cristianos oran y dicen, no, es que yo ya oré, porque oró con toda la iglesia. Pero es que esta oración que estamos hablando es una oración personal, que es la que más cuesta y es la más difícil. Porque usted se arrodilla y a los 5 minutos ya se quiere levantar. Exacto. A los 5 minutos cree que ya terminó y que ya fue suficiente. Uno no quiere cambiar, uno no quiere... O dice, bueno, ¿qué voy a orar? Entonces, ese es el problema número uno. No reconoce uno que... Entonces, la mayoría de la gente prefiere que otros oren por ellos. Entonces, ¿qué vida cristiana va a vivir? Dígame, ¿quién va a vivir una vida cristiana con propósito y con poder de esa manera? No, es que yo voy a una iglesia donde se ora mucho. Sí, pero la comunión suya con Dios a nivel personal, ¿cómo es? Y por eso es que estamos espantando a la gente que ve a los cristianos de otra manera, porque la gente comienza a verlos, o sea, como hablamos al comienzo, la gente quiere ver a Cristo, quiere ver a Jesús, y no está viendo a Jesús en la feligresía. No lo ve, ¿por qué? Porque no lo están viviendo. Porque no lo están viviendo. Entonces, espantan a las personas, o sea, como que las personas se espantan porque están viendo, ¿qué es? Legalismo, fanatismo, señalamientos, extremismo. Y eso no es el cristianismo. Mi esposa tenía un grupo de oración muy bonito. Había gente que venía de otras ciudades al grupo. Uh-huh. Y eran empresarios, y eran gente tremenda. Y era un grupo grande, más de 20 personas. Y no sé, se coló un señor, no sé de qué iglesia sería, y desbarató ese grupo. ¿Cómo? Porque empezó a hablar mal de la iglesia católica, del papa, de las imágenes. Y es gente nueva que no tenía ni siquiera conocimiento de nada. Y que viene de una extracción lógicamente católica. Entonces llega un tipo a hablar así. Sí, a señalar y a criticar, a señalar, a juzgar. Entonces ellos creen que eran parte del grupo nuestro. Claro. No volvieron. Entonces mi esposa me llamó asustada y yo fui corriendo al grupo. Sí. Pero ya se habían ido todos. Entonces cuando ya cogí a este hombre, dijo, ¿usted dónde vive? Me dijo, yo vivo en tal parte. Y, venga, yo lo acompaño. Empezamos a hablar. Y él me decía, es que yo estaba en tal iglesia, como en 5 o 6 iglesias diferentes. Entonces tenía un collage en su mente de doctrinas y de cosas. Entonces cuando yo llego a la casa de él, porque yo entré con él a la casa, uh-huh, inmediatamente él dice, mire, apaguen ese televisor, que eso es pecado. A la familia. A la familia. Sí. Apaguen el televisor, que eso es pecado. Esa radio, ¿cómo se le ocurre prender la radio si eso no es de Dios? Bueno, un poco de tonterías. Y la esposa que estaba al frente ni siquiera me saludó, pero sí me dijo, colocándose la mano en la cintura, sí ve por qué yo no quiero seguir a Dios. Con toda la razón, ¿no? Y yo le dije, usted tiene toda la razón, usted tiene un loco aquí en la casa. Y eso yo le dije, así no es la vida cristiana. Y eso es lo que le hemos convertido. La vida cristiana desafortunadamente se ha convertido en legalismo, en imposiciones, no hacer esto, no hacer aquello. Si es que el Espíritu Santo es el que me guía a mí, el que me dice qué debo hacer y qué no debo hacer. Por eso cuando usted ora y se llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que le va a guiar a toda verdad. No es un líder, no es un pastor, no es una iglesia. No, es el Espíritu de Dios. Y si la única manera de usted llenarse del Espíritu Santo es con la oración, no hay otro método. Bueno, ya para terminar, ¿qué
el espacio se nos alargó un poquito. Dijimos que 20 minutos y ya vamos para 40 o un poquito más. Para terminar, usted antes me ha dicho algo de que muchas personas que muchas personas que se comportan de esta manera en las iglesias o en los grupos cristianos le decían como es que hay que hablar duro porque Jesús hablaba duro también. Mucha gente dice, es que hay que hablar con la verdad. ¿Sí? A ver, Jesús y los apóstoles le hablaban como le hablaban al pueblo de Israel, pero porque el pueblo de Israel tenía conocimiento de Dios, sabía de Biblia, tenía el conocimiento del Antiguo Testamento, y era gente que sabía, y por eso Jesús les hablaba directamente de esa manera. Pero una persona que ni siquiera sabe de Biblia, que ni siquiera ha conocido la palabra de Dios, que no tiene ni siquiera idea, y usted empieza a darle bibliazos. Como la samaritana. Pecador, pervertido. Como el caso de la mujer adúltera. Perdón, la mujer adúltera, cuando le tiran la mujer adúltera a los pies a Jesús, y entonces le dice, la ley de Moisés dice que toda mujer que ha sido pillada en adulterio hay que apedrearla. Entonces Jesús le dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y todos se fueron, la dejaron sola. Cuando se quedó sola, Jesús le dice, mujer, ¿quién te condenó? Y ella dice, nadie. Entonces Jesús le dice, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué haría la mayoría de los cristianos? Señalarla. Usted es una prostituta, usted es una mujer mala, pecadora, pervertida, pecadora, usted es una corruptora de menores, cualquier cosa le habrían dicho y le habían caído a palos. Jesús no. Ahora, si Jesús, siendo Jesús, lo único que le dijo es, yo no te condeno. Yo no te condeno. Vete, no peques más. Le mostró el amor. Exacto. No la juzgó, no la señaló, no la condenó, no la criticó. Que es lo que la mayoría de la iglesia hace. Vean, conocí el caso de un pastor que había un señor que era un borrachito. Y llevaban 5 años orando por el borrachito. Porque la esposa sí asistía. Y el borrachito entró. El pastor tenía su mensaje para ese día. Pero cuando vio entrar al borrachito, cambió el mensaje. Y empezó a hablar de los borrachos que no entran al reino de los cielos, del alcohólico, del vino cuando borbotea. Bueno, al final, el pastor creía que era un héroe. Se le arrimó el borrachito. Entonces él creyó que venía como a agradecerle. Y él le dijo, usted no sabe el daño que me ha hecho. Terrible. Porque todo lo que usted ha dicho, yo lo vivo. Yo no quiero vivir más esto. Y yo quiero es venir a un lugar donde me acepten, donde me den amor. ¿Sí me entiende? Entonces, muchas veces los predicadores, desafortunadamente, están dando palo, garrote a la gente, juzgándolos, señalándolos, criticándolos, condenándolos, mandándolos al infierno, que el diablo te va a llevar y miles de cosas. Donde la gente en realidad eso lo reciben en el mundo todos los días, en la casa, en la calle, en el trabajo. La iglesia es para recibir amor. Lógicamente hay que direccionar y decir, esto está en la Biblia, esto no es bueno, esto es malo, pero no condenando, ni juzgando, ni criticando, ni señalando a la gente. O sea, sino aceptándolos, dándoles amor y dándoles la dirección que ellos necesitan. Y eso fue lo que hizo Jesús con la mujer adúltera. Fue lo que hizo Jesús con la mujer adúltera y con muchos. Pero con 3 palabras, o sea, la cambió la vida porque... Y lo mismo las samaritanas. Usted mismo ve, la samaritana pasó igual. En el pozo cuando él le pidió agua. Y le dice, trae a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Es verdad has dicho, porque 5 maridos has tenido, el que tiene no es tu marido. Pero Jesús no por eso no la condenó, sí, sino que al contrario, lo que la puso fue a evangelizar. Entonces, desafortunadamente, y qué pesar, pues el cristianismo, yo sé que la gente está ansiosa de buscar a Dios y entonces ven un pastor con mucha... pero lo buscan como con miedo, con qué pesar, mucho miedo. Se meter miedo a la gente, de que no hagas esto porque te va a pasar esto. Y hay que entender que hay 5 clases de liderazgo espiritual. El más peligroso para mí, pues, aunque cae todos, menos el 5º, pero el más peligroso para mí es el autoritarismo. Y luego viene el utilitarista.
el predicador que utiliza a la gente, que se aprovecha de ellos, que le mete la mano al bolsillo, que le saca plata, que les utiliza para su propia conveniencia, que abusa el poder que abusan del poder. Y los autoritarios que descalifican, que señalan, que juzgan, que critican, que se creen por encima de los demás, que es lo que ellos digan y nadie más. Volviendo al tema, si quieren los oyentes, los que nos escuchan, háganoslo saber por mensaje para hablar de estos temas de los 5 tipos de liderazgo por el tiempo. Pero aquí la idea es que seamos una comunidad, que preguntemos entre todos, que propongamos temas, que aprovechemos a estos líderes con mi papá, que están dispuestos a hablar con nosotros y resolver dudas que tengamos sobre el cristianismo. Entonces les abro y les extiendo la invitación a que aquí propongamos temas y hablemos entre todos y bueno, compartamos ideas también de cómo les pareció el programa. Y volviendo al tema, ninguno de estos liderazgos es como Jesús. El último, sí. Bueno, pero los dos que hablamos, los dos que acabamos de hablar, no fue como Jesús no. Y muchos son así como él. Entonces, bueno, yo quiero que terminemos pues con una oración, pero antes de la oración, una aplicación que debemos asumir nosotros en nuestra vida para cambiar esto que está pasando en las iglesias. Entonces, que algo muy corto. El cristianismo se resume en algo muy sencillo. Cuando Jesús dice, ejemplo os he dado, es oración, llenura del Espíritu Santo, dejarse guiar por el Espíritu de Dios. Ya dijimos, una oración eficaz. Y usted va a ser transformado por el poder de Dios. Tener conocimientos básicos, sí, al menos de la palabra de Dios. Y conocer y leer Biblia, pero principalmente oración y llenura del Espíritu Santo para poder vivir una vida transformada por el poder de Dios. Vivir como Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de estar delante de ti en tu presencia. Estamos seguros y convencidos de que tu palabra es verdad y todo lo que dice allí acerca de ti, lo que hiciste, es real. Y tu forma de hacer las cosas, tu ejemplo y tu testimonio de vida, demasiado práctico y sencillo. Y así debemos vivir como verdaderos cristianos, buscándote de sincero corazón, así como lo hacías tú por la mañana, yendo a un lugar muy oscuro, apartado del bullicio, y allí te arrodillabas a orar. Y cuando orabas, el Espíritu Santo te llenaba. Asimismo, debemos hacer los cristianos hoy en día, más que teología, que conocimiento, que adquirir más y más conocimiento, es vivir, ser llenos del Espíritu de Dios, ser llenos del amor de Dios, de la paz de Dios, de la bondad de Dios, de la justicia de Dios, para vivir la vida cristiana como está establecida en tu palabra. Quédate con nosotros siempre y enséñanos a orar en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, esto fue nuestro primer programa con mi papá. Esperemos que les guste y que nos comenten si quieren que sigamos y propongan temas también que quisieran saber para hablarlo acá con mi papá. Un abrazo y que Dios los bendiga.